Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Y así dice la palabra de Dios. Así que esto os digo y os pido en el Señor, que ya no viváis como los gentiles que viven de acuerdo a su mente vacía, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Estos, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de inmoralidad. Pero esto no es lo que habéis aprendido de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos. Renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechad la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis, no permitáis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje y haga con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para beneficio de los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, y perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Esta es la palabra de Dios. Bienvenidos todos, bienvenidos. Me da mucho gozo, alegría veros a cada uno de vosotros. Para los que no me conocéis, mi nombre es Jonathan, soy uno de los pastores acá en Iglesia Bíblica Urbana. Estamos muy contentos, en particular este domingo, aunque cada domingo nos alegra reunirnos, pero hoy, y como ya se ha dicho tanto, ¿no? Ya Yul lo ha mencionado, Caleb lo ha mencionado en la oración, pero no quiero quedarme sin mencionarlo. Estamos muy contentos de estar acá en este primer domingo, en este espacio que el Señor ha provisto después de esta transición. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dio allá en el espacio en Chamberí, y os pediría que sigamos orando para que el Señor cumpla su voluntad, su propósito para nosotros como iglesia, como pequeña expresión local de su iglesia universal, para que podamos ser luz y sal en este barrio en el que Él ha abierto las puertas. Pero también, y no quiero enrollarme mucho porque ya se han dado avisos, pero también nos alegramos y quiero que llevéis en oración a nuestra iglesia hermana o hija menor o como queráis verlo en Oporto. El pastor David está y con su familia está ahora allá predicando y ellos están celebrando su aniversario. Así que su primer aniversario, así que nos gozamos por doble partida, ¿no? Ahora con nuestra iglesia, con nuestros hermanos allá en Oporto, en Portugal. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola a los Efesios. Hemos ya pasado algunas semanas acá. Si es tu primera vez acá, bueno, tú puedes escuchar las prédicas anteriores que están grabadas ahí en YouTube o en Spotify, pero ya llevamos unas cuantas semanas estudiando la epístola a los Efesios. Y en esta serie nos hemos propuesto descubrir juntos y responder a estas preguntas como lleva el nombre de la serie: ¿quién soy y dónde estoy? Los primeros capítulos, hemos ya pasado bastantes semanas en los capítulos 1, 2 y 3, en donde ha quedado ya un poco claro. Pablo explica quiénes somos en Cristo, lo que tenemos en Él y dónde estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Y ahora, desde la semana pasada, entramos a la segunda mitad de esta epístola, que aborda aspectos más prácticos, más concretos, más pragmáticos de la vida cristiana. Y yo añadiría una tercera pregunta a esta sección. Si bien parecería que ya quedaron respondidas quién soy, dónde estoy, ahora cabe la pregunta. Gracias, preciosa. Cabe la pregunta: ¿cómo debo andar?
¿Cómo debo andar a la luz de todo esto? Pero no podemos desconectar este andar, esta manera de andar, de la rica doctrina de los primeros 3 capítulos. Para responder cómo debemos vivir, necesitamos anclar nuestro pensamiento todo el tiempo a esas riquezas, a esa gracia que se nos ha dado. Porque si no, de lo contrario, toda esta serie de predicaciones, desde la que Caleb predicó la semana pasada, se pueden volver simplemente mensajes de legalismo, mensajes de un mensaje moralista o de autodisciplina. Si desconectamos la enseñanza de estos capítulos que empiezan el capítulo 4 hasta el 6, los desconectamos de lo que ya hemos visto en los primeros 3 capítulos. Espero que esté quedando clara esta idea y es muy importante que abordemos toda esta serie de predicaciones de la segunda mitad desde lo que ya aprendimos de lo que es el Evangelio para nosotros, ¿vale? Así que mientras tienes ahí tu Biblia lista en el pasaje de hoy, que fue lo que leímos, capítulo 4 del 17 al 32, acompáñame antes, por favor, a orar para que sea Dios el que hable a nuestros corazones y precisamente este no sea un sermón más legalista o en el que intentamos cambiarnos a nosotros mismos a través de obediencia de reglas, ¿vale? Sino que sea el poder del Evangelio, que es poder de Dios para transformar y para salvar, que sea ese poder hablando a nuestros corazones hoy. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de poder abrir nuestras Biblias, gracias porque has decidido en tu soberanía revelarte también a través de tu palabra escrita, que es nuestra ancla segura, que es nuestro puerto firme, que es nuestra antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Así que te pido, Dios, que sea tu palabra hoy hablando a nuestros corazones, que no sea sabiduría humana, y te pido que en medio de este tiempo mis torpezas, mis errores, mis limitaciones no sean un estorbo, sino que la gloria sea para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, si recuerdas y eres observador, la semana pasada saltamos el capítulo 4 por completo y fuimos directo al 5. Caleb predicó la primera parte de ese capítulo. Fue un mensaje muy práctico y muy directo y nos recordaba de manera muy clara que nuestra identidad es como hijos amados y que debe manifestarse a través de una conducta transformada, como hijos amados, pero una conducta que refleje el carácter divino de Dios, que es nuestro Padre. Y expuso de manera muy, muy práctica 3 aspectos, ¿no? Vivir en pureza, caminar en la luz y actuar con sabiduría. Nuevamente, si te perdiste de esa prédica, está ya ahí en Spotify y en YouTube. Y es bueno, no solo es para tener views ni nada, sino creo que es muy bueno continuar la secuencia o la narrativa de la epístola completa. Así que te recomiendo mucho que sigas las predicaciones. Ahora, vamos hacia atrás. Y vamos a ver que si observaste, si pusiste atención a la lectura de hoy, leímos los versos 17 al 32, pero del capítulo 4, ¿vale? Y aunque en estas semanas en particular no estamos yendo de forma secuencial, quiero decir, o sea, como está escrito secuencialmente, sí que estamos viendo de manera coherente toda la epístola. Y veremos que el mensaje de Pablo es congruente, es coherente, aun aunque estamos tomando trechos, yendo hacia atrás. Ya después nos acoplaremos en un par de semanas y seguiremos en la secuencia natural, ¿vale? Pero nuevamente, como lo vimos la semana pasada, encontramos una conjunción gramatical que frecuentemente se traduce en esta epístola como así que, o pues, o puesto que, ¿vale? En el verso 17, si lo tenemos ahí en pantalla, dice, así que esto os digo. Es una conjunción que en el sentido original del griego indica que algo se deriva necesariamente de otra cosa. Está vinculando una idea con otra, como una conjunción. Pero ¿qué es esa otra cosa que Pablo está diciendo? ¿De qué está hablando Pablo en este así que? Claro, en un sentido está hablando de todo lo que se ha mencionado inmediatamente en los primeros versos del capítulo 4, porque recordemos, vamos para atrás. Entonces, los primeros versos del capítulo 4 es el contexto inmediato de lo que acabamos de leer. Pero en un sentido más amplio,
también está conectando con lo que ya vimos, y lo he dicho ya mucho, no quiero repetirme demasiado, pero conecta esta conjunción con todo lo que ya Pablo explicó en los primeros 3 capítulos. Entonces, lo que veremos hoy es consecuencia de esa unidad de los creyentes. ¿Qué unidad? Los primeros versos del capítulo 4 habla de unidad. No quiero adelantarme porque es lo que veremos la próxima semana, que predicará David en la reunión allá con la Iglesia Vida Nueva. Pero la consecuencia de esta unidad, de este nuevo pueblo que somos para Dios, se espera una unidad, o hay una unidad como consecuencia de lo que tenemos ya en Cristo. Pero ahora veamos lo que Pablo está hablando y el llamado que nos está haciendo a cómo debemos andar. Primero ya nos hizo un llamado a la unidad, lo veremos la siguiente semana, y ahora el andar de una manera digna. Imaginaos que habéis sido invitados a una gala, ¿vale? No sé, lo más fancy que te puedas imaginar, lo más, no sé, algo VIP, ¿no? Imagina que estás yendo a una gala en la que eres invitado, una gala que a lo mejor no, de una manera normal o cotidiana no podrías acceder, no podrías haber sido invitado a ella, ¿no? Que no diríamos en cierta forma, no somos dignos de estar en esa gala, ¿no? Yo qué sé, los Óscares o... Imagina lo que más dé tu mente, ¿vale? Pero que además hemos sido incluidos en la lista de invitados especiales por pura gracia. Y no solo eso, sino que se nos ha dado la invitación y el anfitrión mismo nos ha provisto del atuendo correcto para participar, ¿vale? Piensa en esta analogía porque es un poco lo que queremos hablar hoy. Sería una falta de respeto al honor recibido presentarse con una ropa vieja, sucia, tal vez como estoy vestido ahora o peor, ¿no? Con un chándal, como cuando estás limpiando en casa. Sería una falta de respeto a ese honor recibido. No ganaste la invitación, no merecías estar ahí, pero además has sido provisto de la ropa adecuada. Hoy veremos cómo el Evangelio nos capacita para estar vestidos a la altura y de la manera correcta a la vocación o el llamado que hemos recibido. La palabra vocación es muy particular, la usan algunas versiones en el primer verso del capítulo 4 que veremos la siguiente semana, pero esa vocación es un llamado. Por eso he titulado este sermón Vestidos para la vocación, ¿no? Así como cuando también te vistes para la ocasión, podemos pensar en ese sentido, ser vestidos correctamente para el llamado, para la vocación a la que nos ha llamado Dios. Entonces, versos 17 al 19 dice: así que, esto os digo y os pido en el Señor, que ya no viváis como los gentiles que viven de acuerdo a su mente vacía, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Estos, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de inmoralidad. Vale, ahí Pablo está ya yendo de manera muy directa y es lo que está pidiendo, que ya no viváis. Este viváis es literal que no andéis. Este viváis del verso 17, que ya no andéis. En la palabra original del griego tiene más que ver con esta idea de caminar, una manera en la que nos conducimos en la vida. De hecho, muchas de las otras versiones usan el verbo andar, caminar. Lo vimos también la semana pasada, usó ese mismo verso. El cristianismo no se trata solo de creer en lo correcto, creer las cosas correctas, tener una teología correcta y ya. El cristianismo se trata de vivir, de andar, de vivir vidas transformadas. Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras relaciones deben reflejar el carácter de Cristo, deben reflejar el llamado que nos ha sido dado. En la Biblia, entonces, andar es esta metáfora de nuestra manera de vivir. De hecho, si recuerdas, en el capítulo 2 lo vimos, Efesios 2, en el verso 10 dice que somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Creados para buenas obras que Dios preparó de antemano, desde la eternidad. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Andar implica
respuesta, no para salvación, pero sí una respuesta lógica a lo que ya hemos recibido. Pablo nos advierte que no vivamos como los que no conocen a Dios. Él describe el andar de estas personas que no conocen a Dios como con dos conceptos muy fuertes, muy directos. Una mente vacía y un entendimiento entenebrecido en el verso 18. Verso 18 dice que tienen una mente vacía. Mente vacía, por supuesto que Pablo no está diciendo que es una falta de inteligencia. No está diciendo que los únicos inteligentes somos los que hemos creído en Cristo. Puede haber gente muy brillante, con demasiados conocimientos, pero aquí se refiere que es una mente que está llena de datos, pero vamos a decirlo así, pero hueca del propósito eterno. Llena de datos útiles para este mundo, para este sistema, para algo temporal, pero vacía del propósito eterno. Es decir, muchas veces ese es el pensamiento humano sin Cristo. Se enfoca en lo efímero, en lo pasajero, en lo que está ya para desaparecer. Este vacío también produce tinieblas. Es este entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Es como caminar a oscuras. ¿Alguna vez has intentado caminar a oscuras en un sitio que no conoces? Te acabas de mudar de casa o estás en un hotel o en una casa que no es la tuya, intentas caminar a oscuras, chocas, te tropiezas, no sabes por dónde andar. O has intentado vestirte a oscuras, creo que el resultado no es el mejor, ¿no? Puedes ponerte un calcetín de un color y un calcetín y otro de otro. Es un poco esta idea de andar a oscuras, tropezar, equivocarse. Pablo explica que los otros gentiles, los no creyentes, los que no tienen a Dios, están ajenos a Dios por dos razones. Ya sea por ignorancia, no saber quién es Dios, o tener una idea distorsionada de quién es Dios. Es muy común hoy en día decir, bueno, yo creo en Dios a mi manera, pero no a la manera en la que la Escritura, en la que Dios mismo ha, en su soberanía, decidido revelarse a la humanidad. Bueno, yo tengo mi propio Dios, yo creo a mi modo. Esa es ignorancia, es no conocer a Dios. Y eso aleja de Dios. Pero la otra razón es la dureza del corazón. Es decir, un rechazo voluntario a su voz. Un rechazo voluntario al Creador. Como dice Romanos 1, Romanos 2, que habiendo conocido a Dios y habiéndose revelado, el ser humano ha decidido rechazarla, de modo que no tienen excusa. Esa es un poco la idea de que está diciendo aquí Pablo. Y esto lleva a una pérdida de sensibilidad. Una pérdida de sensibilidad cuando es tu manera de vivir, alejado de Dios, alejado de Dios, alejado de Dios. Se pierde la sensibilidad. Podemos tomar esta analogía que a lo largo de la Escritura hay del pecado como la muerte o como... ¿recuerdas que en el Antiguo Testamento se hablaba se habla mucho de esta enfermedad de la lepra, que ahora es la enfermedad de Hansen, ¿no? Un leproso o un muerto o una zona muerta de nuestro cuerpo pierde sensibilidad. Un muerto no puede sentir nada, no puede sentir el dolor físico. Y lo mismo sucede con alguien que tiene lepra, va perdiendo progresivamente sensibilidad. Esa es una analogía espiritual y un reflejo de nuestra sociedad actual. Sucede eso, poco a poco va perdiendo esa vergüenza, va perdiendo toda sensibilidad a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Lo que antes era vergonzoso, no solo se ha perdido esa sensibilidad, sino que ahora no solo ya no es vergonzoso, sino que se reclama como un derecho. Pero el versículo 20 marca un cambio radical, un contraste, diríamos. Dice Pablo, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Me corrijo a mí mismo. No dice aprendido así de Cristo, dice así a Cristo. Estamos en el verso 20 y dice, pero esto no es lo que habéis aprendido de Cristo. Bueno, otras versiones, en lugar de Cristo, usan a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo.
Y me gusta, ambas cosas tienen sentido. Podemos aprender de Cristo. Pero no solo es aprender de Cristo, porque podemos aprender de algo, llenarnos de información, pero no estar viviéndolo de primera mano. Yo puedo aprender, y voy a poner la peor analogía del mundo porque yo no sé cocinar, pero yo puedo aprender de cocina y leer libros, ver MasterChef, yo qué sé, o ver tutoriales y aprender de cocina, acerca de cocina. Pero no es lo mismo que aprender a alguien cocinar, aprender a mi abuela cocinar, aprender a mi mujer cómo cocina, a mi madre, ¿no? Aprender a alguien. Aprendí a Mariana, le aprendí a Mariana a cocinar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y Pablo dice, así no habéis aprendido a Cristo. Porque conocer a Cristo y aprender de Él y vivir de Él no va de conocimiento teórico, teológico, va de andar con Él, tener una experiencia propia con Él. Es una relación personal. Y entonces, esta idea de estar vestidos para la ocasión y vestidos para la vocación significa vivir conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que nos enseña a andar de la manera correcta y digna. Pero entonces, pasando a los versos 22 al 24, el tema se pone todavía un poco más práctico. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, eso ya ha quedado atrás, pero hay implicaciones prácticas para nosotros que debemos hacer voluntariamente. Dice, despojaos de la vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos. Verso 23, renovad espiritualmente vuestra mente. Verso 24, revestíos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, para estar listos para nuestro llamado, Pablo nos pide o nos exhorta, nos anima 3 acciones muy concretas respecto a nuestra nueva identidad, nuestra nueva ropa que nos ha sido provista. Despojarnos de la vieja naturaleza. Debemos quitarnos esa ropa sucia y la vieja naturaleza, que es nuestra vida pasada. Pablo dice que está corrompida por los deseos engañosos. No podemos fiarnos de nuestro corazón. En nuestro interior hay una lucha todavía. Tenemos la nueva naturaleza que hemos recibido, la naturaleza en Cristo. Somos una nueva criatura. Pero aún encontramos esta tensión de vivir en un cuerpo caído. Y debemos despojarnos de esas viejas ropas que ya no pertenecen a la nueva naturaleza. Porque nuestro corazón es perverso, es engañoso, y entonces no podemos vivir de acuerdo a esos deseos engañosos. Es imposible ponerse, vamos a decir, el traje de gala, que es de acuerdo a la vocación que hemos recibido, encima de los harapos, sobre los harapos que están más relacionados con el viejo hombre. Pero no basta solo con despojarnos, ¿vale? Hay que renovar espiritualmente nuestra mente. Y esta es una renovación espiritual, lo dice Pablo acá. No es un simple ejercicio de psicología, de programación neurolingüística. Se sabe y hay estudios que nuestro cerebro es capaz de generar nuevas células y nuevos pensamientos, es la famosa neuroplasticidad. Pero no va, si bien Dios nos ha dado esa capacidad cerebral de renovar nuestros pensamientos, no va de un esfuerzo humano. No va de decir voy a hacer todas las terapias necesarias, que no tiene nada de malo la terapia. No va de programación neurolingüística o de un esfuerzo moralista. Porque al final eso puede que funcione por un tiempo, pero no produce cambios interiores. Esa no es la renovación espiritual de la que Pablo está hablando acá, sino que más bien es un proceso continuo del creyente en donde el Espíritu Santo renueva las motivaciones de nuestro corazón y esos motores, es el motor de nuestros nuevos pensamientos. Es una nueva disposición fundamental de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Dicho de otra manera, nuestros deseos comienzan a alinearse
con los deseos de Dios, de una manera espiritual, de una manera sobrenatural, como permaneciendo en Él, en su palabra. Pero la tercera parte, la tercera cuestión práctica de estos, en el verso 24, vestirnos de la nueva naturaleza. Vale, nos hemos despojado ya, y después de despojarnos estamos siendo renovados espiritualmente en nuestro pensamiento, pero ahora debemos revestirnos de esta nueva naturaleza, es ponernos diario esa vestidura creada a imagen de Dios. Esa imagen que se corrompió, que se perdió, la perfección que se tenía en el Edén. Génesis 3, con la caída, el pecado afectó todo, corrompió todo. Y lo vimos en una o dos series antes, la de Imago Christi, si recuerdan los que estuvisteis con nosotros en esa serie, es esta imagen que ha sido distorsionada del plan original de Dios, en donde todo era bueno y perfecto, pero que con la decisión humana de redefinir el bien y el mal, se ha roto y se ha distorsionado esa imagen de Dios. Pero esa imagen que ha sido hecha en Dios, en justicia y santidad de la verdad, solo puede ser restaurada a través de Cristo. Colosenses 3:10 habla de eso. Y Pablo aclara que este nuevo traje se caracteriza por la justicia y santidad. Justicia, por supuesto, en su plano más práctico y final, se refleja en una conducta recta hacia los demás. Pero nuevamente, no va de solo portarse bien con los demás. Hay gente no creyente que tiene unos estándares morales más altos que muchos de nosotros, debemos decirlo, y no tienen al Espíritu Santo. Entonces Pablo no está diciendo de esa justicia de ser muy buenas personas, está hablando todavía más allá de eso. Es esa justicia que se nos ha sido otorgada, esa justicia que no hemos ganado, la vida perfecta de Jesús siendo imputada, siendo adjudicada a nuestra vida. Un récord perfecto que no ganamos y ahora Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado, porque ve en nosotros la vida perfecta de Jesús, su obediencia. Y ahora somos justificados ante el Padre por medio de la fe. Pero también habla de santidad. Santidad, igual, en un aspecto muy práctico, muy fundamental, podemos hablar de devoción. Somos muy santos, apartados para Dios, tomamos un tiempo para leer las Escrituras, para orar, para venir a la iglesia los domingos, para reunirnos entre semana. Eso está bien, pero la santidad no va de un aspecto externo que busca cambiarnos a nosotros en nuestro comportamiento. Va de ese proceso de santificación que es resultado de haber sido justificados. Hemos sido ya justificados solo por fe, no por obras. Pero ahora Dios nos está santificando progresivamente, cada día un poco más parecidos a nuestro Padre. Cada día un poco más parecidos, como Caleb lo explicaba, a nuestro Padre Celestial. Un hijo se parece a su Padre. Pero no va de nosotros nuevamente, va de esta experiencia y relación personal con Dios constante. Y pasamos a la última sección de la lectura de hoy, y que es, digamos que, la parte más pragmática de todo. Hemos sido ya vestidos, estamos listos para la vocación a la que hemos sido llamados, pero ahora vamos a la acción, porque si bien hemos sido invitados a estar sentados a la mesa, a una gala que no merecíamos y que hemos recibido todo, pero hay aspectos muy prácticos del creyente y Pablo los menciona ahí. Y por eso decía, y he sido muy pesado en resaltar, no podemos vivir todo esto que vamos a ver si desconectamos con lo que ya somos y tenemos en Cristo. Nuevamente, repito mucho, pero porque si no, solo vamos a ver esto como legalismo, como autodisciplina. Y la vida del creyente no va de eso, va de el Evangelio transformando nuestros corazones y entonces poder responder como fruto con estas cosas. Esta es la sección donde la teoría se vuelve práctica. Pablo nos da una serie de imperativos, ¿vale? Aquí ya cambia y habla de imperativos. Lo podemos ver ahí, no hay manera de querer interpretar de maneras muy con duda
Pablo está siendo muy claro ahí. Pero sí que podemos, aunque no tenemos tiempo para detenernos mucho en cada uno de ellos, pero de forma general es bueno recordar que no debemos ver esto solo como meras prohibiciones, ¿vale? Porque muchas veces los cristianos somos conocidos ante los no creyentes como aquellos que no pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Es que un cristiano no hace esto, un cristiano no hace aquello, un cristiano tiene prohibido hacer esto, pero un cristiano no debería conocerse por eso. Un cristiano más bien deberíamos darnos a conocer por lo que sí hacemos, por cómo vivimos. ¿Tiene sentido lo que digo? Vamos a ver estos imperativos, que si bien son imperativos, pero vamos a verlos desde su aproximación positiva, no negativa. Verso 25, hablar verdad. Hablar verdad, que no es solo no mentir. Podemos decir, no mientas, vale, no mientas. Pero es más bien enfocarnos en la veracidad, en hablar verdad entre nosotros, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Si mi mano, que es parte de mi cuerpo, le miente a mi cerebro respecto al calor, o el cerebro le miente al resto de mi cuerpo, lo que va a sufrir va a ser todo mi cuerpo. ¿Alguna vez te has pecado en... Pecado, no, sí, todos hemos pecado, pero no quería decir eso. ¿Alguna vez te has golpeado en el dedo más pequeño del pie? Sientes que te duele todo el cuerpo. Así, si un miembro le miente a otra parte del cuerpo, el que va a padecer no solo es ese miembro, sino todo el cuerpo. Hay consecuencias también para todo el cuerpo. Verso 26 y 27, el siguiente dice, lidiar, estoy parafraseando un poco, ¿vale? Lidiar con nuestro enojo prontamente. El mandato es, airaos, pero no pequéis. Hay una indignación justa que tiene su lugar y su espacio y su tiempo. La Biblia no dice que airarse es pecado. La Biblia dice que llevar esa ira de manera incorrecta y extenderla en el tiempo nos puede llevar a pecar. De hecho, el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, se airó por las razones correctas en los momentos correctos. Hay una indignación justa contra el pecado, pero el enojo egoísta, que está centrado en uno mismo, debe resolverse antes de que se ponga el sol. Y aquí creo que yo no estoy hablando de aquí para allá como si yo estuviera libre de ese pecado. Todos tenemos que gestionar nuestra ira como el carácter de nuestro Padre, lentos para la ira y grande en misericordia, para no dar lugar al diablo. El enojo amargo, el enojo centrado en uno mismo, da lugar al diablo. Es el taller donde le gusta trabajar a Satanás. Verso 28, trabajar para compartir. No solo es no robar, nuevamente, el imperativo sería no robes, vale, pero no basta solo con no robar. Porque el ladrón no deja de ser ladrón, de acuerdo a lo que el estándar que está poniendo acá Pablo. El ladrón no solo deja de ser ladrón cuando deja de robar, sino cuando comienza a trabajar con sus propias manos y todavía más, cuando trabaja para poder compartir con el que tiene necesidad. Hay un enfoque muy distinto, ¿habéis visto? No va simplemente de no robes, va de trabaja con tus manos para que puedas compartir con el que tiene necesidad. Y tal vez tú dices, bueno, pero yo no robo, ¿no? Yo no soy ladrón, nunca he robado, ¿no? Y a lo mejor si te preguntan, ¿alguna vez has robado? No creo. Pero, ¿qué me dices cuando no aprovechamos bien nuestro tiempo? Sobre todo en el trabajo. ¿Qué pasa cuando no gestionamos correctamente nuestro tiempo y no somos tan productivos como deberíamos serlo? Estamos robando a la empresa, estamos robando al jefe. Y podríamos hablar muchas otras maneras muy prácticas y sutiles de robar. Y no vamos a detenernos mucho en eso, pero nuevamente aquí el llamado es a ser diligentes para no robar. Verso 29. Palabras que edifican. Ya casi vamos a llegar al final. Gracias por soportar. Palabras que edifican, es decir, que evitemos las obscenidades. Pero vamos a hablarlo en un sentido más amplio, porque si bien esta versión dice ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, podemos hablar en un sentido más amplio de palabras podridas, corrompidas.
no solo es una prohibición de decir tacos, ¿no? Como se dice acá, o las malas palabras, que eso es bueno ya, pero va más allá de eso. Es más bien pensar siempre que cuando hablemos, lo hagamos teniendo en mente, siempre teniendo en mente al otro, al que nos escucha, teniendo en mente lo que es bueno para la edificación, dice ahí la necesaria edificación del que me escucha, para dar gracia al oyente. Muchas veces cuando hablamos, estamos hablando de lo que hay en nuestro corazón, pero no pensamos en las implicaciones del que nos escucha, no estamos poniéndonos en el lugar del otro. Nuestras palabras pueden destruir o construir. Nuestras palabras pueden ser como medicina o como veneno. Verso 30. No entristecer al Espíritu Santo. Es necesario pensar en quién es Dios, en todo su carácter, pero también en su naturaleza y que Dios es un Dios trino. El Espíritu Santo no solo es una energía, no es una fuerza, no es solo una potencia, es Dios mismo, es una persona. Recordar que el Espíritu Santo nos ama y que ha puesto su sello en nosotros. Lo vimos en los capítulos anteriores, en Efesios. Hemos sido sellados. Y Pablo aquí lo vuelve a retomar ese concepto. Hemos sido sellados, le pertenecemos, tenemos una garantía de esa esperanza que hay en nosotros. Y el pecado en nosotros causa una angustia en el corazón de Dios, como la angustia que causa ver a un hijo desobediente al corazón de su padre que le ama. Si tenemos ese enfoque, ya no va solo de portarse bien, sino de querer responder a ese amor y a ese sello de pertenencia que hemos recibido. Y por último, versos 31 y 32. Un intercambio de actitudes, ¿no? Podemos cambiar aquí ahora. Pablo dice que debemos quitar, como quien arranca algo de raíz, la amargura, la ira, la malicia, y en su lugar reemplazarlo por la bondad, la misericordia, compasión de corazón, pero sobre todo por las fallas de los demás. Porque queremos mucha misericordia para nosotros, pero damos muy poca misericordia a las fallas de los otros. Así que todas estas cosas son cuestiones muy, muy prácticas a las que estamos siendo llamados. Esa es la vocación, el llamado que tenemos. Pero nuevamente, y para concluir, la clave de todo esto, de todo este mensaje y el punto de anclaje con el mensaje central del Evangelio está al final del verso 32. Quiero que pongas tus ojos conmigo, ya sea que tengas tu Biblia ahí o en la pantalla, y dice que todo esto debemos hacerlo y tener en cuenta como Dios también os perdonó en Cristo. Así podemos perdonar a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, no nos vestimos bien para que Dios nos invite al evento, retomando nuestra analogía del principio. Nos vestimos así porque Él ya nos invitó. No éramos dignos de participar de su mesa, pero Él ya nos ha sentado, nos ha invitado a su mesa, ya nos perdonó. Pero además Él ya nos ha dado las nuevas vestiduras. Él mismo ya proveyó y ganó para nosotros esas vestiduras blancas. Nuestra nueva vida ahora es solo la respuesta en gratitud a ese honor que no merecíamos. Ni siquiera imaginábamos. El amor de Dios, como lo vimos en el capítulo 3, es ese amor que rebasa todo nuestro entendimiento. Es un amor que es mucho más alto, más profundo, más ancho que lo que podemos entender o imaginar. Ese amor que hemos recibido. Así que, ¿qué haremos con todo esto hoy? Después de haber considerado. Recuerda, hemos sido llamados para sus propósitos desde antes de la fundación del mundo, elegidos, predestinados, adoptados, hechos parte de su pueblo, sentados a su mesa. Y nada de eso cambia con lo que hagamos o dejemos de hacer. Dios ya nos lo ha otorgado. Pero ahora la respuesta debe ser congruente a ese llamado, estar a la altura.
Hoy ya está todo dispuesto, ya está listo, simplemente para que nos vistamos con estas nuevas vestiduras.